Buenos días, 8 de la mañana y la mirada puesta va a estar hoy en Bruselas. Europa tiene que analizar con los ministros de energía la clave fundamental del día. ¿Qué es lo que va a suceder con ese gas ruso y también por la vía de Argelia? Ojo, enseguida lo contamos. Si empieza a cortarse la llegada de gas hacia nuestro país. La parte fundamental está ahora mismo en ver si se toma la medida excepcional, es decir, si se aprieta el botón del pánico energético en la jornada de hoy. Y fuentes comunitarias confirman a Negocios Televisión que el planteamiento va a ser tomar una decisión rápida y urgente para empezar a almacenar todo el gas que se pueda, toda la necesidad de gas que se pueda poner encima de la mesa para habituallarse, para almacenar toda la cantidad posible de cara al otoño. Alemania, con el recorte que ayer ya le puso Rusia en Nord Stream 1, no llegaría ni tan siquiera a febrero de 2023 teniendo gas almacenado y por tanto con la dificultad de poder tener cortes en la industria que paralicen gran parte no solo de la industria sino también de los hogares. ¿Cómo llega la Unión Europea, cómo llega Europa a esta reunión de ministros de energía que van a tener que tomar una primera decisión para elevarlo y ahí ya sí ver si finalmente se aprieta el botón del pánico de manera inmediata? Pues todo llega con una fotografía que se ha ido complicando en la última jornada. Gazprom dice que solo le puede dar el 20% de todo el flujo de gas que llegaba hacia Alemania y dice que es porque, además de la turbina de Canadá, que la documentación, los papeles que ha recibido no son los adecuados, además dice Gazprom que tiene encima de la mesa otra turbina, otro problema encima de la mesa y que no sabe de qué manera arreglarlo y que quiere el ok de que las sanciones no frenarían una reparación de esa otra turbina. Con esa ensalada de problemas que le llegan a Europa desde Rusia, va a reunirse esa reunión de ministros de energía de Europa. El otro punto nos llega por Argelia, ya comentábamos ayer en Negocios Televisión, cómo Argelia no solo el domingo hizo un corte y un lío monumental en la diplomacia española, si era a un lado o al otro del gasoducto, sino que ahora ya hemos visto cómo, ojo, porque si las sanciones europeas impactan a Argelia por haber cortado las relaciones el 9 de junio, acuérdense cuando se marchó Álvarez a Europa a pedir la ayuda del primo de Zumosol y Argelia tiró un paso hacia atrás, pues ahora sabemos, con la documentación, con la carta que envió la Asociación de Profesionales de Banca y Servicios Financieros, que Argelia sigue en sus 13 y están rotas las relaciones con España. Si Europa se atreve a sancionar a Argelia, se pondrá en el mismo lugar que ahora mismo se está viendo también a Rusia. Sanciones que podrían volver como un boomerang a Europa. ¿Quién lo puede paralizar? Lo puede parar sobre todo Italia, que ahora mismo depende sobremanera de Argelia para no tener problemas ante un corte del gas ruso y ante la reducción que ya han vivido en los últimos meses. Por lo que los ministros de energía van a ver una fotografía donde tienen por un lado Rusia, por otro lado Argelia, en un estrangulamiento energético, en un estrangulamiento económico que sin duda, aunque España, Portugal, Italia y Grecia digan que no es el momento de hacer recortes, se les va a forzar a la necesidad de hacer recortes ya para aumentar el abastecimiento, el habituallamiento de gas en el conjunto de Europa. El segundo tema fundamental del día está en el impacto que a Europa ya nadie duda que le va a golpear de manera muy fuerte. ¿Qué sucedería en el caso de que haya un corte del gas ruso? ¿Cuál sería la caída del Producto Interior Bruto en el conjunto europeo? Se habla incluso de una caída que pudiera llegar al 5% del Producto Interior Bruto conjunto comunitario. El impacto en Alemania y en los países del este sería mayor. Ojo, porque lo que empezamos a ver es el impacto de ese boomerang de las sanciones, en un impacto sobre todo en el crecimiento comunitario vía inflación. Y lo que se está mirando en la jornada de hoy también es de qué manera Europa puede contrarrestar la caída del Producto Interior Bruto provocado por el corte del gas ruso en el entorno europeo con unas disminuciones que empezarán ya, que fueran entre el 10 y el 15%,
15% sobre todo, que es lo que ha hecho la Comisión Europea, pero que algunos países, si tienen una excepción, al menos lleguen hasta el 10%, para intentar reducir, para intentar recoger gran parte de ese avituallamiento con cortes de industria que fueran del 15%. ¿Cuál es el problema de un corte del gas ruso y cómo serían los cortes en la industria en el caso de que, en lugar de que en las próximas jornadas se apriete el botón del pánico energético, se haga en octubre? Pues lo que se está planteando desde diversos estudios, desde diversas casas de análisis, es que Europa tendría en octubre que hacer un corte del 50% de la industria, sobre todo en Alemania, centro-norte de Europa, pero también a nivel, por ejemplo, de los países del sur, España, Italia, Portugal, Grecia, que tendrían que empezar a asumir gran parte del corte que también ellos deberían aplicar. Ojo, porque lo que se está planteando es que o se hace el corte ahora o el corte cuando se tenga que aplicar en octubre será de una fortaleza, de un impacto en el conjunto de la economía que podría llevar a una recesión muy profunda en el último trimestre del año, precisamente por ese corte agresivo, por no haber hecho antes el avituallamiento de energía. Es lo que se está mirando por parte de la Comisión, diciendo a los países: pensáis que el problema está ahora, y lo que no os estáis dando cuenta que el problema puede llegar en octubre, si en lugar del 15% el corte puede llegar al 50% en la gran industria. Momento que sí tendría un impacto muy agresivo en el Producto Interior Bruto, en una recesión que sería con muchísima profundidad. La tercera clave del día nos lleva de la mano de la FED. Mañana tendremos esa reunión del FONC en el que se van a tratar los puntos, las claves sobre la marcha de la economía estadounidense y el movimiento de alza de los tipos de interés. Todo parece indicar que la subida va a ser calcada a la anterior, 75 puntos básicos, y ahora no hemos tenido ningún mensaje de estos de aquí hay alguien que tiene más información, como sucedió en la anterior reunión del FONC, como sucedió en la reunión del Banco Central Europeo. Lo que se plantea es que en este caso, ya una vez que no se ha filtrado ni a Wall Street Journal ni a Financial Times cuál va a ser la subida de tipos, esta sea de 75 puntos básicos. ¿Qué significa eso? Que vamos caminando a una tasa de interés neutro del 2,5% a marchas forzadas, una vez que también empezamos a ver de qué manera se va comportando el Producto Interior Bruto norteamericano. 75 puntos básicos de la Reserva Federal en un día en el que en esos miembros del FONC se va a ver con mucho detalle este gráfico en el que se mira cómo el GDP Now de la Fed Atlanta marca un movimiento ya lateral de estancamiento de la economía norteamericana. ¿Qué es lo que está reflejando este dato, este gráfico del GDP Now de la Fed Atlanta? Bueno, lo más importante es que refleja el camino de esta inflación, y es llamativo que la Reserva Federal, vamos a ver qué mensaje da en esta próxima reunión, no empiece a hilvanar que una parte de esa subida agresiva de los tipos de interés para frenar la inflación, que no está consiguiendo porque es un shock de oferta, está tirando hacia abajo el crecimiento de la economía, y en ese momento lo que nos genera es un movimiento de acordeón en el que la estanflación se convierte en la gran protagonista porque la recesión está ya amortizada, aunque sea leve. El movimiento de esta inflación que marca el GDP Now en este gráfico que ven aquí es una de las claves fundamentales que se ven y que se van a tener que analizar en la reunión del FONC de esta semana. Vamos a ver mañana cómo arranca y cómo se ve también ese discurso de Jerome Powell en un momento en el que se espera no solo la subida de tipos, sino el contexto. La clave fundamental no es tanto la subida de tipos, ya el mercado estima que nos vamos a una tasa del 2,5%. ¿Cuándo? A final de año. Y que a partir de ahí se habrán roto cosas. Vale, pues ese se habrán roto cosas es lo que queremos entender, es lo que queremos ver de la reunión del FONC de esta semana. Lo que queremos ver es qué cosas ve la FED que se pueden empezar a romper por el movimiento de subida de tipos de interés ya de una manera agresiva, y si lo ven además comparado con las históricamente con los procesos de subida de tipos de interés, vemos que vamos a un ritmo mucho más rápido, solo comparado con ¿qué? Con la crisis del petróleo de los años 70, que nos marca un GPS clarísimo de la situación actual. Por lo que FED, en el lado global, una vez que se ve la energía en Europa,
por otro lado, marcando la clave fundamental a la que se está mirando en el mercado. Todo se para hasta que hable Powell. Cuarta clave del día, destacada, importante, este gráfico. Fíjense, porque hemos colapsado los medios, los titulares en el entorno de la inflación, de la estanflación, del crecimiento de los precios. ¿No les sorprende este gráfico? Este gráfico, al igual que hace unas semanas les hablaba de cómo puede ser que la gran banca patrimonial, en un momento de caída importante del mercado, esté hablando de 5.000 puntos en el S&P 500. ¿Cómo puede ser? Les decimos ahora que la gran banca patrimonial empiece a entender que podemos tener un problema de deflación. Deflación, en este gráfico se ve, apenas a 1 año y medio vista desde ahora, por el aumento de los precios, por el aumento de los tipos de interés y por la erosión de la demanda interna, que lleve a que, al igual que hacemos una subida de tipos de interés agresiva sin poder impactar en lo más importante, que es el shock de oferta, es decir, que es el precio del petróleo, ahí la Fed poco puede hacer, nada. Lo que estima el mercado ahora mismo es que cuando los precios vuelvan a la normalidad, Dios quiera que pronto, porque se habrá acabado la guerra de Ucrania, entonces en ese momento la erosión de la demanda, los tipos de interés elevados estrangularán definitivamente la economía y llevarán, según este gráfico, a la Fed y a los bancos centrales a iniciar un proceso de la misma manera que ahora ha sido veloz hacia arriba, con esa misma velocidad hacia abajo, para volver a situar la economía en una senda de crecimiento sin el factor fundamental que está distorsionando la imagen, que se llama la energía, el petróleo y el gas. Ojo, porque este gráfico lo que nos señala es que el movimiento de la volatilidad hacia arriba y hacia abajo va a ser la tónica constante en el próximo año y medio, y sobre todo, al igual que ahora se han adaptado las carteras para un entorno inflacionario, ojo con el movimiento que podemos ver de recogida, de cambio en las carteras, de recogida de determinados entornos de inversión que ha habido o que está habiendo ahora en un entorno inflacionario, a un entorno deflacionario que es de Goldilocks, de exuberancia financiera. Lo que está planteando este gráfico es que a un año y medio vista, una vez que se vayan todos los nubarrones, tenemos ante nosotros el gran movimiento alcista del mercado que se ha vivido en las últimas décadas. Un movimiento de bajada de tipos de interés agresivo para acabar con la deflación y conseguir un crecimiento económico potente una vez pasada toda la crisis energética. Solo hay un factor que nos puede echar abajo todo esto. Y si no acaba la crisis energética, este gráfico será papel mojado. Y a todo esto, el euro. Dirán, ya nos hablan del euro, ¿y qué pasa con el euro? Bueno, el euro ahora sí que está viviendo un movimiento de paz, de tranquilidad, de momento de pausa, a la espera de ver qué sucede, sobre todo con el ritmo de crecimiento Reserva Federal frente a Banco Central Europeo y con el movimiento de las elecciones italianas. Pero lo que se está viviendo es un movimiento de más tranquilidad en el entorno de la moneda comunitaria, para pasar la mirada a Japón, donde el yen sigue con la presión por parte del mercado en un movimiento en el que el euro por lo menos ha salvado ese match ball que los mercados esperaban que pudiera llegar con una subida de tipos de interés muy débil por parte del Banco Central Europeo. Una vez que el Banco Central Europeo ha admitido las tesis del mercado, euro fuerte, que es el mejor antídoto contra la inflación para el conjunto de Europa. Se lo decíamos aquí, lo dijo Christine Lagarde, un movimiento de apreciación del euro empieza sobre todo a reducir el precio del petróleo y del gas que le compramos a Estados Unidos, cada vez en mayor proporción, y por tanto contiene mejor la inflación, tal y como están haciendo los países que tienen la moneda fuerte.
Como ven, un movimiento de mañana en el que se espera la Fed, es la clave fundamental. La Fed va a marcar la semana, la Fed nos va a marcar el final de julio y el principio de agosto, y a partir del movimiento en el entorno de la Fed, la otra clave fundamental está en el lado del petróleo y del gas. Europa está al borde del precipicio si finalmente no toma la medida adecuada, y todo parece indicar que los ministros de energía van a elevar el mensaje de que hay que tomar la medida adecuada, que es botón del pánico energético ya en el día de hoy. Eva Villanueva, en este contexto, se mueve hoy una jornada muy pendientes de si al final el tono negativo termina por consolidarse en la jornada de hoy a la espera de la Fed, o puede haber un movimiento de recuperación para esperarle al alza con esa subida de 75 puntos básicos que tiene toda la pinta, por no decir el 100% ahora mismo, 99% de confianza de que la Fed no hará una subida mayor a esos 75 puntos básicos.